Vamos a estudiar ahora la segunda sijá de este proyecto de 4 sijot que hablan acerca de la llegada del Mashiach, interpretaciones y enseñanzas del Rebbe sobre las leyes del Rambam en el final de su libro Mishneh Torah sobre la llegada del Mashiach. Esta es una sijá que está en el tomo 34 del Likutei Sijot, correspondiente a la tercera de la Parashá Shoftim. ¿Acaso el Mashiach, la era del Mashiach, es algo que esperamos que Dios haga y el mundo se transforme y entre en otra época? ¿O esperamos a una persona que guíe al mundo hacia esa época? Es una época que el mundo se va a ir transformando y va a ir desapareciendo el mal, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se va a transformar en otro mundo. ¿O esa época va a tener un protagonista, un guía, un inspirado de Dios que va a llevar al mundo a esa instancia? Esta pregunta y también cuán certera es la promesa de la Torá acerca de la llegada del Mashiach. Estos dos temas es lo que vamos a abordar ahora en el desarrollo de esta apasionante sijá, donde el Rebbe desarrolla y explica y profundiza dos alajot, dos leyes del Rambam. Vamos a leer las leyes del Rambam primero. El rey Mashiach en el futuro reconstruirá, restaurará la dinastía del rey David, así como era en antaño. Y todo aquel que no cree en él o que no espera su llegada, no solo en el resto de los profetas, del resto de los profetas él reniega, sino que reniega también de la Torá, de toda la Torá y de Moshe Rabbeinu. Porque la Torá atestiguó sobre él, como está escrito: Hashem hará retornar tu cautiverio y tendrá misericordia de vos, o sea, del pueblo judío, y te reunirá de los 4 puntos cardinales. E incluso si tu lugar de dispersión será en el cielo, o sea, alegóricamente, dice Hashem, dice la Torá, de allí Hashem te va a traer a la tierra prometida. Continúa el Rambam, y estas cosas están explícitas en la Torá, estos conceptos, e contienen dentro de sí todo lo que fue dicho por los profetas acerca de la llegada del Mashiach. E incluso en la sección de Bilam, el profeta Bilam, allá la Torá habla que él profetizó acerca de 2 redentores de Israel. En el primer redentor y el último redentor. El primer redentor es David, el rey David, y el último redentor que surgirá de los hijos de la descendencia de David. Y allí el Rambam cita varios versículos de la profecía de Bilam, que está en Parshat Pinhas, en Parshat Balak, que viene después de Pinhas, acerca de David Amelech y el Mashiach. Y después continúa con otra alajá, con otra ley separada, otro párrafo separado, y dice el Rambam, también en las leyes de las ciudades de refugio, en cuanto a la ciudad de refugio, hay un versículo que dice: cuando Dios amplíe tus límites, o sea, los límites de la tierra de Israel, vas a agregar otras 3 ciudades. En principio, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que tenía que poner 6 ciudades de refugio. Las ciudades de refugio estaban destinadas, como sabemos, a aquella persona que mata involuntariamente a alguien, debía escapar a una de esas 6 ciudades. 3 estaban de un lado del Jordán y las otras 3 del otro lado, fuera y dentro de Israel, los límites de la tierra prometida. Y estando en esas ciudades, en cualquiera de ellas, nadie podía hacerle daño, nadie podía vengar la sangre del muerto, del fallecido, hasta que era juzgado
etcétera, etcétera. Si se veía que fue adrede, bueno, la ley era de una forma. Si fue involuntaria realmente la muerte, debía quedarse allí, en esa ciudad, hasta el fallecimiento del Cohen Gadol. En relación a esto, la Torá dice, cuando Dios amplíe tus límites, vas a agregar otras 3 ciudades en esos territorios que antes no tenías. Y el Rambam dice así, nunca sucedió una cosa así, que la tierra de Israel amplíe sus límites. Y con certeza, Dios no va a ordenar algo en vano. Entonces, vemos de acá que la Torá habla de que la mitzvah de la ciudad de refugio no está completa y se va a completar cuando llegue el Mashiach, y ahí la tierra de Israel va a ser más amplia y se van a agregar otras 3 ciudades. En este punto, como que cuando llegue el Mashiach se va a completar por primera vez el cumplimiento de esta mitzvah, es lo que el Rebbe va a desarrollar en profundidad en esta sijá. Primero pregunta, ¿qué le faltaba a Maimónides de todas las evidencias que trajo de los versículos antes, que Dios va a reunir a las diásporas del pueblo judío y que el profeta Bilam es el que habla de los 2 redentores, primero David Amelech, después su descendiente el Mashiach, y eso todo está en la Torá? ¿Qué faltaba de todas esas evidencias de versículos de la Torá para demostrar que el Mashiach y la redención y el Mashiach es algo cierto que va a suceder porque está escrito en la Torá? Y el que no cree en eso y el que no espera la llegada reniega de la Torá y de Moshe Rabbeinu. ¿Qué faltaba explicar para que sepamos que es así realmente? Como dijimos, que el Rambam tuvo que agregar, y en una alajá aparte, en una ley aparte, en un párrafo aparte, tuvo que agregar el tema de la ciudad de refugio. Que cuando venga el Mashiach, la tierra de Israel va a ser más amplia y en esos territorios se van a ubicar otras 3 ciudades de refugio, y eso nunca sucedió, dice el Rambam, y con certeza Dios no dice nada, no ordena nada en vano. ¿Qué nos agrega con esto que dice acerca de la ciudad de refugio? Veamos. En relación a las 2 primeras pruebas que cita el Rambam, el Rabbi dice se puede entender, porque si hubiera dicho solamente el tema de que Dios reúne a las diásporas, podríamos haber pensado de que el tema de la era del Mashiach es solamente una era que Dios trae y no hay una persona que la guía. Por eso viene y dice, no, en la Torá habla acerca de redentores, de seres humanos que van a guiar al pueblo judío hacia la redención. Por eso no es suficiente el hecho que la Torá dice que Dios va a reunir las diásporas, sino que hay una profecía en la Torá que nos cuenta, nos asegura acerca de la llegada de una persona descendiente del rey David que va a guiar al pueblo judío. Ahora, ¿pero para qué hace falta el tema de las ciudades de refugio? ¿Y por qué lo trae como una halajá, una ley independiente? El Rebbe dice así. Con esto, el Rambam nos introduce en una novedad esencial que se entiende solamente de esta evidencia de la ciudad de refugio y no de las 2 anteriores. O sea, una novedad esencial en cuanto a cómo entender la promesa de la Torá acerca de la llegada del Mashiach. Que si no fuera porque está esto de la ciudad de refugio, que va a haber 3 más cuando se amplíen los límites de Israel, no estaría tan clara la profundidad y la certeza incondicional de la llegada del Mashiach. Veamos el desarrollo. Al decir esto,
la Torá nos introduce a un concepto innovador, que la llegada del Mashiach es parte de una mitzvah de la Torá. Es decir, el Rambam dice, Dios no ordenó en vano algo. Las mitzvot son órdenes de Hashem. Y dice, cuando Dios amplíe tus límites, vas a agregar otras 3 ciudades. Es una mitzvah que nunca hubo posibilidad de cumplirla. Y no hay mitzvah, orden de Dios en vano. Por lo tanto, la llegada del Mashiach da la posibilidad de completar el cumplimiento de esa mitzvah, y esa llegada se transforma en parte de esa mitzvah. Es decir, si bien el concepto de la redención del pueblo judío está escrito en la Torá, y el Rambam cita la fe en la redención como uno de los principios, la fe en la llegada de Mashiach y en la redención como uno de los principios y fundamentos del judaísmo. Sin embargo, esa fe, esa certeza en la llegada del Mashiach y en la redención no es una mitzvah, o sea, no forma parte de los 613 preceptos. No es una mitzvah como poner tefilín, como darse de acá, como respetar el Shabbat. No forma parte de esa cuenta. Es un fundamento de la Torá porque es lo que sostiene al resto de las mitzvot. O sea, el objetivo de las mitzvot, el propósito de toda la creación y las mitzvot como herramientas para traer la divinidad al mundo, la presencia de Dios al mundo, sirven de medio para concretar esa promesa, esa profecía, que es Dios manifiesto en nuestra realidad, en nuestra conciencia de manera permanente, que ese es el concepto, como explica el Hasidismo acerca de la llegada del Mashiach, y está escrito en los profetas, obviamente. El Hasidismo lo profundiza, lo amplía, pero no es esto una mitzvah en sí misma, es el propósito de todas las mitzvot, y es lo que sostiene a su vez el cumplimiento de las mitzvot. Ahora, cuando la Torá ordena y dice, ¿sabes una cosa? Va a llegar una época en que vas a poder cumplir una mitzvah que jamás pudiste cumplir. Y esa mitzvah se va a cumplir solamente cuando llegue el Mashiach. Ninguna otra mitzvah estuvo condicionada a eso. Las 612 mitzvot anteriores, en algún momento pudimos hacerla, en algún momento de la historia, desde la entrega de la Torá hasta hoy, pasando por todas las instancias de la historia de Am Israel, hubo épocas en que se pudo cumplir las 612 mitzvot restantes. Esta mitzvah se pudo cumplir, pero solamente en parte. La única vez que se va a poder cumplir entera es cuando llegue el Mashiach. Entonces, el tema de la redención de la Geulá se transforma así en uno de los detalles, forma parte de una mitzvah de la Torá. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Explica el Rebbe, es muy simple. Una mitzvah tiene una fuerza especial. Una mitzvah es eterna, como explica el Rambam en las leyes de los fundamentos de la Torá. Y dice así literalmente, está claro y explícito en la Torá, que la mitzvah es eterna, no tiene alteración, no tiene disminución y tampoco se puede agregar a ella. Es decir, mitzvah significa tzivui, significa orden. Como el Rambam sigue diciendo allá, que toda la Torá, Hashem nos ordena cumplirla eternamente. Y así escribe también en las leyes de los reyes, a continuación del tema del Mashiach. Lo principal que hablamos acá es que la Torá y sus mitzvot, sus leyes, son eternas.
y no se les agrega y no se disminuye de ellas. Es decir, cuando hablamos de mitzvot, hablamos de algo eterno, hablamos de algo que no tiene alteración. De modo que cuando decimos que la Geulá, la redención, forma parte de una mitzvah de la Torá, con esto la Torá le da mayor certeza, le da mayor firmeza. O sea, no existe que una mitzvah no se pueda cumplir. Por lo tanto, no existe que el Mashiach no venga. Ese es el punto. Así como una mitzvah no existe que no esté la posibilidad de cumplirla, y si algo todavía no se hizo, seguro que va a llegar el momento que se pueda cumplir, y eso va a ser cuando llegue Mashiach. Entonces, si la redención forma parte de una mitzvah, es algo totalmente certero y absoluto que va a suceder. No puede haber ningún tipo de alteración en esta promesa de la Torá. Y por eso dice el Rambam con precisión, Velot tzivá kadosh baruj hu letou, Hashem no ordenó nada en vano, no ordenó nada en vano. Porque acá él quiere poner el énfasis que dado que la Geulá es una parte de esta mitzvah, parte de la orden de Hashem, entonces, como toda orden de Hashem no tiene alteración, entonces la llegada del Mashiach no tiene ningún tipo de alteración. Es absolutamente certera la cosa. Hasta acá, digamos, el primer punto del concepto general. Dos cosas. La redención no es hecha por Dios solamente, sino que tiene un protagonista, un guía, que ese es el Mashiach, un ser humano, un líder. Y segundo, no cabe en esa llegada ningún tipo de duda, porque forma parte de una mitzvah, de una orden de Dios. Las órdenes de Dios son eternas. Por lo tanto, la llegada del Mashiach, que es parte de una mitzvah, es inalterable. Hasta acá, digamos, la parte básica de la explicación. Ahora el Rebbe va a profundizar un poco más y un poco más todavía. Para explicar más, en relación a las promesas que hay en la Torá a través de los profetas, hay varias formas que pueden darse o no darse. Dios promete cosas a través de los profetas. Muchas veces vemos en el Tanaj profecías de castigos, pero los profetas dicen, va a suceder algo terrible, y al final no sucedió. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿un profeta falso? Puede ser un profeta, hijo de profetas, nieto de profetas, probado ya que es un profeta verdadero. Sin embargo, él dice, mandado por Dios, va a suceder tal cosa, tal tragedia, y no sucede. Eso no significa que sea un profeta falso. Porque en el interín el pueblo judío puede hacer teshuvá. Si hace teshuvá, si retorna a la senda de Dios, entonces la profecía sirvió de advertencia e incentivo y cumplió su objetivo. Los judíos hicieron teshuvá, entonces no hay desgracia, no hay tragedia. Se anuló el decreto divino. O también porque Dios es misericordioso y entre comillas se arrepintió. Dijo, no, le vamos a dar otra oportunidad al pueblo judío. Que hagan las cosas, le vamos a dejar pasar. Puede pasar así también. También pueden suceder cosas positivas que Hashem promete a través de los profetas y tampoco se cumplen, porque en el interín los judíos no hicieron las cosas como corresponden. Ahora, vemos de acá que en relación a las promesas de la Torá a través de los profetas, si bien hay cosas que se cumplieron a rajatabla, como vemos el Tanaj llena de estas cosas, no significa
que el concepto de esa promesa sea, conceptualmente esa promesa no es algo inalterable. O sea, se dieron las condiciones para que la profecía se cumpla al pie de la letra. Pero si no se dan las condiciones, esa profecía no se podría no haberse cumplido. Esto es una promesa. Entonces, si la llegada del Mashiach es una promesa de la Torá es eterna, obviamente, y todo lo que está escrito en ella es eterno. Pero podría quedar en un plano espiritual. Como vemos muchas veces en los relatos de la Torá, explica acá el Rebbe, hay relatos en la Torá que no son para poner en práctica hoy en día. Nosotros sabemos que la Torá no es un libro de historias, la Torá es un libro de enseñanzas. Cada versículo de la Torá, cada palabra de la Torá es actual y nos tiene que servir, y de hecho nos sirve para la vida diaria. Entonces, ¿de qué me sirve a mí las historias de los patriarcas? ¿De qué me sirve a mí todos los detalles que la Torá cuenta acerca de la partición del mar y antes todavía de la esclavitud en Egipto? ¿Son historias? No. Son enseñanzas que la Torá nos transmite en modo histórico, en modo de historia. Hashem elige cómo transmitir sus enseñanzas, en modo de historia o en modo imperativo, hace así o no hagas así. Entonces, las enseñanzas que hay en la Torá tienen esa característica. Las promesas que hay en la Torá son parte del relato de la Torá, se pueden tomar como parte del relato de la Torá. Por lo tanto, pueden quedar como algo espiritual, como las enseñanzas de los patriarcas, que tengo que sacar de allí el mensaje para aplicarlo a mi vida, pero no son literalmente. Ahora, la promesa de la llegada del Mashiach, la promesa de la reunión de las diásporas, si sería solamente una promesa, se podría tomar como parte también del relato bíblico, que no necesariamente se cumpla al pie de la letra, literalmente en nuestro mundo físico. Viene el Rambam y nos dice, no nos confundamos. La llegada del Mashiach, la redención en general, la llegada del Mashiach, esta promesa es diferente, porque es parte de una mitzvah, y las mitzvot son para hacerse en la práctica. Son mitzvot. Las mitzvot son para cumplirse con el cuerpo. Me pongo tefilín en el brazo, en la cabeza. Hago tefilá con el sidur, muevo los labios, me comunico con Dios. Así también la promesa de la llegada del Mashiach es algo concreto, es algo palpable. ¿Por qué? Porque es parte de la mitzvah de construir 3 ciudades en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Parte de una mitzvah. Después vamos a ver por qué Hashem eligió justo esta mitzvah y no otra. Pero este es el concepto. La promesa no es parte del relato bíblico solamente. Es decir, no forma parte, porque hay, como él explica acá, hay 2 conceptos en relación a la eternidad de la Torá. Está la eternidad de la Torá como relato, como enseñanza, y está la eternidad de las mitzvot de la Torá. No necesariamente el relato bíblico se aplica literalmente, como dijimos. El relato bíblico es eterno porque espiritualmente me sirve para todas las épocas. En cambio, una mitzvah es algo físico, es una orden de Dios concreta. Entonces, la eternidad, la vigencia, lo inalterable de una mitzvah es algo concreto. Lo inalterable de la Torá como relato puede llegar a ser para extraer una enseñanza nada más, no es algo literal. En cambio, una mitzvah es algo concreto, literal, físico. Y esto es lo que gana el Rambam
Esto es lo que nos quiere transmitir el Rambam cuando nos hace ver qué está encerrado ahí en eso que la Torah dice: cuando Dios amplíe tus límites, vas a agregar 3 ciudades. Nos dice acá la certeza de la llegada del Mashiach no forma parte solamente del relato bíblico, forma parte de una mitzvah. Y la mitzvah es algo concreto, físico. Y más todavía, la llegada del Mashiach no es solamente una profecía de la Torah. A ver, antes el Rambam dijo al principio, lo cita el Rebbe al principio de la Sijá, que en la profecía de Bilam se habla del rey David como primer redentor y de su descendiente, el Mashiach, como último redentor de Am Israel. Y es una profecía de la Torah. Las profecías de la Torah tienen en general, o sea, Dios le da a los profetas, a las palabras de los profetas, un peso muy fuerte. Porque las palabras de la Torah, si uno las transgrede, depende muchas veces de la gravedad de la cosa. O sea, comer en Yom Kippur, Haz Shalom. Comer Hametz en Pesach, Haz Shalom. Hay 3 mitzvot que uno se tiene que dejar matar, porque la vida no tiene sentido. Si uno mata, o sea, derrama sangre, o hace idolatría o comete adulterio, no tiene sentido la vida. Ante amenaza de muerte debe dejarse matar por eso, lo aleino. Vemos que en las mitzvot hay diferentes categorías, una más grave que la otra. En cambio, nos dicen los sabios en el Talmud que la persona que transgrede la palabra de un profeta, no importa qué es lo que transgredió, es pasible de muerte espiritual. ¿Por qué esta gravedad en relación a la palabra de los profetas? Porque Dios manda a una persona, elige a una persona para que nos hable específicamente a nosotros. Nosotros tenemos la Torah, tenemos el libro. Tenemos fe que lo que está escrito acá, Dios lo dijo, Moshe lo escribió, pero un profeta me habla directo a mí. Y no importa qué es lo que yo no haga de lo que el profeta me dijo, me está diciendo a mí. Por lo tanto, si yo no le hago caso, merezco que mi vida no esté espiritualmente sana, apta. Eso significa muerte espiritual. Que se desconecte mi alma de Dios, Haz Shalom. O sea, es muy grave no escuchar y no hacer caso a la indicación de un profeta. Y por eso el Rambam agrega las palabras y dice, allí en relación a Bilam, allí Bilam profetizó acerca de la llegada del Mashiach. Entonces, vemos de acá, para ir concluyendo el concepto, que hay 3 niveles, uno más profundo y más fuerte que otro, en relación a la fe en la llegada del Mashiach y en relación a la total certeza que debemos tener en relación a su llegada. Primero, la Torá nos promete que Dios va a reunir las diásporas en la tierra prometida. No importa dónde estemos, Hashem nos va a reunir allí. Podríamos pensar, bueno, es parte del relato bíblico. Puede haber diferentes interpretaciones. El relato bíblico es eterno, pero muchas veces los mensajes son espirituales nada más. No, viene el Rambam y nos dice, acá se trata de una profecía. Dios nos habla a nosotros individualmente. Dios eligió un ser humano y nos dice, no, Mashiach va a venir. No es algo espiritual. No es algo que yo pueda elegir y decir, esto es más grave, esto es más leve.
lo tengo que creer, es parte de mi fe como judío inquebrantable. Si un hilo de eso no creo, soy un renegado de la Torá, de Moshe Rabbeinu, de la Torá y de Moshe Rabbeinu, de las enseñanzas de Moshe. Y después dice más todavía. No solamente que Dios me habló a mí específicamente a través de sus profetas, sino que la llegada del Mashiach forma parte de una mitzvah de la Torá. Entonces, la eternidad de una mitzvah, como explicamos antes, es mucho más fuerte, tangible, palpable que la eternidad de la Torá en general. La Torá es eterna, la mitzvah es eterna y concreta. Y así también no hay lugar a dudas que la llegada del Mashiach es algo concreto y que es un hombre elegido por Dios que nos va a guiar hacia la perfección del mundo. Ahora, el último punto que el Rebbe trae acá es por qué la Torá elige la mitzvah de las ciudades de refugio para darnos esta certeza concreta acerca de la llegada del Mashiach. Literalmente, esta mitzvah era, como explicamos al principio, para proteger al asesino involuntario, para que no lo vengan a lastimar, no lo vengan a perseguir, no lo vengan a derramar su sangre. Ahora, así como hay refugio físico, así también hay refugio, hay una época en general que se llama refugio. Como dice el Rambam en relación a la época del Mashiach, en aquellos días no va a haber hambre, no va a haber guerra, no va a haber envidia y no va a haber competencia entre los hombres. Porque esa época va a proteger, va a incluir a todos como uno, nos va a proteger de las cuestiones indeseables que vivimos ahora. Y así también espiritualmente, especialmente que cuando hablamos de ciudad de refugio, estamos hablando del refugio del Yetzer Hará, del refugio del instinto al mal. Como dicen los sabios en la Gemara en Makot, dice que Divrei Torah Koltin, las palabras de la Torah son las que refugian, las que protegen. Entonces, así como las ciudades de refugio literalmente protegían y también servían de expiación, porque el asesino involuntario se iba mucho tiempo allá, hacía teshuvá, expiaba su pecado. Así también espiritualmente, cuando hablamos de una persona que mata un alma, estamos hablando de las transgresiones que uno, Hasu Shalom, puede llegar a hacer y matar espiritualmente a la propia alma. Está manchando el alma. Entonces, las palabras de Torah, el estudio de Torah, es lo que protege de eso y lo que logra la expiación, la limpieza del alma acerca de eso. Y esta es precisamente la relación que hay entre esta mitzvah y la llegada del Mashiach. Porque cuando llegue el Mashiach vamos a estar todos protegidos y vamos a estar todos perdonados y todos limpios y puros espiritualmente, unidos perfectamente con Hashem. Bueno, espero que los conceptos hayan sido claros y que estas enseñanzas del Rebbe, interpretando y explicando para nosotros las alajot del Rambam acerca del Mashiach, sirvan para reforzar nuestra fe en la llegada del Mashiach, sirvan para reforzar nuestra fe en la Torá. Porque uno se pregunta, ¿y esto del Mashiach de dónde sale? Vemos claramente que es algo concreto, algo certero y algo que de este modo tiene que pasar a formar parte de nuestras vidas, tangiblemente. Muchas gracias.